El pecado de Acán, estudio número 22. Josué 7:1 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Aquí tenemos una historia muy triste. Toda una familia desapareció en un mismo día por causa de un pecado muy grave delante de Jehová. Es una historia del Antiguo Testamento, el tiempo durante el cual el pueblo de Israel iniciaba la conquista de la tierra prometida. Era la ley mosaica la que regía en aquel entonces en el pueblo de Israel, y era bajo el mandato de Dios que Josué comandaba al ejército de Israel. Se puede decir que los israelitas estaban bajo un gobierno teocrático, pues Dios era quien dirigía a la nación como su rey. Así lo vimos en el acto de la marcha alrededor de los muros de Jericó, cuando los sacerdotes llevaban el arca que representaba la presencia misma de Dios en medio del campamento. Veamos los siguientes aspectos de este relato. En primer lugar, veamos el pecado oculto de Acán. Los israelitas celebraban confiados la victoria contra sus enemigos, sin saber que un gran peligro los acechaba, pues alguien del campamento había tomado botín del anatema. Y unido a este terrible pecado, los israelitas van a la batalla contra la próxima ciudad, la ciudad de Jai, con 3,000 soldados, porque menosprecian la peligrosidad de sus adversarios y además porque se han olvidado muy prontamente de quién es el que les ha dado la victoria, pues esta vez van confiados en su propia fuerza y no en Dios. El resultado de esta incursión es desastroso y ha de sentar un mal precedente frente a sus enemigos, pues tienen que salir huyendo y mueren en el camino unos 36 soldados. La razón de todo esto es que uno de los soldados en la batalla contra los enemigos de Jericó ha cometido el pecado de prevaricación, pues ha tomado de lo que le estaba prohibido. Las riquezas implicadas en medio de la vorágine de la guerra suponía una gran tentación para cualquiera que tuviera un espíritu codicioso. Los soldados, frente a esta oportunidad de hacerse ricos, bien se calmaban la conciencia pensando que era legítimo que, como alguien que estaba exponiendo su vida en la batalla, tuviera el privilegio de tomar del botín del enemigo. Pero la prohibición a quedarse con alguna parte de las riquezas del enemigo en la conquista de la tierra prometida estaba muy bien establecida. Dice la Escritura: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Así que eran muy claros los términos en los que Dios había hablado, y lo único que procedía era ser temeroso ante las restricciones divinas en el curso de aquella conquista. En segundo lugar, veamos el pecado revelado de Acán. El Señor había dado instrucciones a Josué de cómo se debía proceder para descubrir al que había cometido el pecado de prevaricación, ya que el autor de este pecado no se había declarado.
estaba, parece, esperando que le presentaran las pruebas. Y esto agravó el pecado de Acán, pues sabiendo que el proceso de descubrir al culpable estaba en acción, no confiesa, pues neciamente piensa que no será descubierto. Su codicia era tal que le había nublado el juicio, pues haciendo esto no solo estaba en juego su integridad física, sino la de toda su familia, y sus acciones perjudicaban grandemente la campaña militar en la conquista de la tierra prometida. Pues por causa de su gravísimo pecado, los israelitas estaban desmoralizados y neutralizados frente a los próximos enemigos a vencer. Dice la Escritura, Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7, versículos 10 al 12. Dios amonesta reciamente a Josué, ya que Josué le echa la culpa de su fracaso militar en Ai a Dios, cuando la razón es muy diferente. El caso es que hay pecado en medio del pueblo. Y por causa de esto, la ciudad que estaba llamada a llevar a cabo el decreto divino del anatema sufrirá ella misma el execrable castigo, pues uno de su propio seno ha cometido prevaricación. Este pecado implicaba que Acán había actuado con plena conciencia de las implicaciones terribles de su grave falta, y no le importaron las consecuencias. En el caso de Acán, se cumplió, sin embargo, a cabalidad lo que en materia legal se denomina como el debido proceso. En este caso sería el debido proceso según las instrucciones divinas. En Josué 7, del 13 al 23, se establece el procedimiento a seguir para descubrir al culpable de esta grave afrenta que detiene el avance de la conquista. Por medio de echar suertes, cosa dirigida por Dios, usando los instrumentos humanos, naturalmente se llega a identificar plenamente al culpable, quien es identificado por la decisión sobrenatural de Dios. Dios sabía quién era, pero parece que le estaba dando tiempo para que se arrepintiera y confesara su pecado, pero no lo hizo, sino que esperó hasta el último momento pensando que podría engañar a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Respecto de la forma como se debe enfrentar a una persona que ha pecado en la iglesia, el Señor dejó sentado cuál debe ser el procedimiento a seguir, sabiendo de antemano que no se puede acusar a nadie de alguna falta, de algún pecado, a menos que se tengan todas las pruebas. Veamos lo que nos dice el Señor a ese respecto. Dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 15 al 17. Este es el Espíritu del Señor, como Él quiere que se hagan las cosas en su debido orden al momento de enfrentar a alguien que ha cometido un pecado. Siempre hay que tener cuidado de tratar al pecador con un espíritu de misericordia,
recordando que ninguno es invulnerable al pecado. Dice la Escritura, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Acán se dio a la tentación de tomar del botín del anatema. En este caso tomó del botín de guerra de los enemigos que fueron vencidos. Tomó del botín de la ciudad de Jericó, y esto fue debidamente comprobado, para que quedara establecido quién había cometido el pecado. Todo esto ocurrió, sin embargo, luego de que él fue atrapado sin salida. Y es ahí cuando confiesa por fin su pecado, dice la Escritura. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Josué 7:22 y 23. Finalmente, veamos cuál fue el castigo por el pecado de Acán. El castigo por el pecado de Acán fue un castigo similar al castigo de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, según Hechos 5, del 1 al 11. Acán era un miembro del pueblo de Dios, pero eso no lo eximía de la disciplina divina. Recordemos lo que nos enseña la Biblia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. El libro de Hebreos más adelante señala que aquel que se deja sin disciplina o sin castigo es bastardo. Hebreos 12, versículos 7 y 8. La garantía de ser un hijo de Dios implica el hecho de que seremos severamente disciplinados cuando el caso lo amerite. Notemos que Acán pertenecía a una tribu con un especial llamado de parte de Dios, pues de esa tribu es que habría de nacer el Mesías, la tribu de Judá. Todo esto acontece para que veamos que el Señor no tiene favoritos. Dice la Biblia, Dios no hace acepción de personas. Eso lo dice la Biblia en muchas partes. Podemos verlo en Hechos 10:34, en Romanos 2:11, en Gálatas 2:6 y en Efesios 6:9. Lo repite. Si Acán se hubiera arrepentido a tiempo, sin esperar a ser descubierto en su grave pecado, estamos seguros que Dios le habría perdonado y no hubiera recibido el recio castigo que recibió. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios está dispuesto siempre a perdonarnos si nos arrepentimos. Lo dice en el Antiguo Testamento y también lo dice en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo vemos en la experiencia del rey David cuando confesaba sus pecados delante de Dios. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Y lo vemos también en las elocuentes palabras del apóstol Juan, quien, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Cuántas desgracias nos evitaríamos si fuéramos sinceros delante de Dios, reconociendo humillados nuestros terribles pecados? El admitir nuestras culpas es lo único que nos puede descargar del peso del pecado. Este fue un día muy triste para el pueblo de Israel. Pues en un solo día toda una familia había sido raída de la faz de la tierra. La madre, el padre, los hijos, las hijas y hasta sus animalitos. Todo lo que respiraba. Esa era la sentencia contra el anatema.
maldición que Acán había acarreado para sí mismo. Dice la Escritura: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Josué 7, 24 y 26. Yo siento una profunda tristeza en mi corazón por este episodio ocurrido a una familia. Y de qué manera, de seguro, con mucho llanto, con mucho dolor, los israelitas llevaron a cabo esta terrible sentencia. Que Dios te bendiga.